Buenas tardes, vamos a empezar la tercera y última de las charlas del seminario dedicado al Padre Páez, descubridor de las fuentes del Nilo Azul, insigne jesuita, hombre que tuvo la valía de ayudar a transformar, no inmediatamente, pero sí con todo un proceso histórico hasta hoy, Etiopía, que ayudó a 2 emperadores a convertirse a la fe católica. Parece que más de 100.000 personas ya en su tiempo pasaron a vivir de la esperanza cristiana, y con esa dimensión española que no solamente la Compañía de Jesús ha tenido, sino que ya anteriormente los propios reyes católicos quieren expandir el cristianismo, y cuando la Vuelta de Magallanes y Elcano ya es una de las dimensiones, junto a la económica y a la política, importantes, expandir el fundamento de la existencia del más allá desde Jesucristo. Es algo que España ha tenido a bien ser una de las grandes portadores mundiales en este tema. Pues también aquí vemos retratado estas dimensiones tan importantes. Bien, me acompañan en la mesa, a mi izquierda, a la derecha total, más total, don Juan Martín Llopis, a su lado don Federico Sánchez Raimundo, que me ayuda a coordinar a mí el seminario de Historia. Don Juan también forma parte del Consejo de Historia, y el historiador Mario Lozano Alonso, que ha sido el que ha tenido a bien todo este tiempo darnos las conferencias de una monografía que saldrá pronto, si Dios quiere, sobre el padre Pedro Páez, madrileño. Le estaba comentando hoy al vicario general de la diócesis de Madrid, que está con él y en la conferencia episcopal, que es una pena que un español madrileño, descubridor de todo esto y con ese afán histórico tan importante, no se conozca en Madrid, la gente sepa poco de él o muy poco. Bueno, estamos en una época en la que se lee tan poquito que el otro día me decían que estudiantes alemanes piensan que los intelectuales son los que a partir de leer el periódico ya están ahí, porque los propios estudiantes no leen ni el periódico. Entonces, es verdad que es muy importante que la epistemología, el conocimiento, nos llegue realmente a través de la escucha, de la lectura, de la profundidad, de perder tiempo en la investigación, que eso es muy importante para nosotros. Es muy bueno para ustedes el que puedan realmente conectar esta dimensión de que les estoy hablando para todos los que nos encontramos aquí. Bien, me gustaría al principio y al final dar un aviso. Me han pedido de la Real Hermandad de la Virgen de los Reyes que les comunique que están realizando un rastrillo para ayudar a los más pobres, especialmente a las hermanitas de los más necesitados, que son las monjas de Sor Ángela de la Cruz y al Cotolengo y otras cosas, en la calle Tambre 34, en el Viso, el día 8, hoy y mañana, de 11 a las 8:30 de la tarde. Yo me pasaré también un ratito, pues poder estar con ellos allí, incluso, pues si algo nos interesa, poder comprarlo para esta ayuda. Y si el primer día le dedicamos al contexto sociocultural importante de la historia del padre Páez, y el segundo muy directamente a Páez, quién era, qué supuso su ida a aquel lugar, cómo trabajó, cómo sus encuentros con los emperadores, cómo su relación con la gente, cómo su manera de evangelización, cómo su fórmula también de hombre gobernante que ayudaba a los propios emperadores a trabajos determinados. Hoy vamos, según me has dicho tú, querido Mario, vamos a ver un poco las consecuencias de todo ello. Las consecuencias de Páez y de alguna manera de la compañía y mucho más de alguna manera de España en Etiopía. Desde dimensiones como el arte, que algunos, decías tú, creen que es de ellos, de otros momentos históricos, hasta, y que no es así, que fue llevado, me pasó como cuando yo fui a Filipinas, me acuerdo que hubo una noche un encuentro con, no sé si eran 8 o 10.000 jóvenes, una barbaridad, y empezaron a decir, ahora vamos a sacar las cosas autóctonas de Filipinas, van a salir los bailes de las zonas de tal vestido. Y cuando salían, uno era de Córdoba, el otro era de Murcia, el otro era... O sea, eran cosas que los españoles habían llegado allí y se habían quedado tan impresionados con ella que formaba parte de ellos y no distinguían. Pues que probablemente eso pase exactamente igual con esto. Entonces nos gustaría pues que hoy ya concretáramos directamente esto, para que luego sí podemos pasar a las preguntas, y dentro de poco aquellas personas que tengan mucho interés porque lo han seguido detalladamente o porque les gusta mucho este tema, nos lo dicen a uno de los que está en la mesa o a quien la fue, porque vamos a don Mario, todo este trabajo
lo va a editar a través de la FUE y vamos a hacer un libro sobre todo esto que él nos ha explicado aquí, para que así en casa, o luego si tenemos que hablar en algún momento nosotros de esto, pues podamos hacerlo. Ese es el trabajo que la Fundación Universitaria, a través del Seminario de Historia, en el que están las personas que encuentran ustedes aquí en la mesa y algunos que se encuentran también dentro de la sala, de nuestra revista. O sea, nosotros intentamos que cada acontecimiento tenga un monográfico, B, si es posible, un congreso, como en septiembre tendremos aquí un congreso sobre Magallanes y Elcano. Y al mismo tiempo también vamos a intentar que haya, por ejemplo, un vídeo que estamos realizando ahora, o una serie de cosas para poder lanzarlo también a redes y que la gente pueda conocerlo. Quisiéramos hacer más cosas, pero la economía llega hasta donde llega y ya es bastante pues que podamos estar en este camino. Con ustedes cedo la palabra al historiador don Mario Lozano Alonso. ¿Tienes el micrófono? Sí, yo creo que se me oye bastante bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a esta última sesión que, como bien ha dicho José Luis, pues va a tratar sobre el final de la misión jesuítica. Es un proceso histórico muy interesante que en esta charla, bueno, pues lo podría enfocar desde... ¿Nos bajamos todos para que vean mejor el Sí, si queréis, si os va a molestar. Decía que lo voy a enfocar desde 3 puntos de vista. Primero, el histórico, contar qué es lo que sucedió, y después también el arqueológico, qué huellas ha dejado toda esta labor de los jesuitas a lo largo de todos esos años que estuvieron por la zona del lago Tana, y por último, por supuesto, el arte, que es algo que podría pasar un poco más desapercibido cuando hablamos del legado jesuítico, pero que yo juzgo que es interesantísimo. Vamos a empezar primero recordando un poco el contexto histórico en el que nos hemos movido durante estos días. Recordamos que en la segunda sesión habíamos hablado de la vida de Páez. Páez como superior de la misión jesuítica, reinado de Susinios, que en este momento era el rey de Etiopía, y Páez muere en el mes de mayo de 1622. Estamos hablando del cenit de la misión jesuítica, porque si él muere en mayo del 22, el 1 de noviembre de 1621, Susinios ha hecho su pública conversión al catolicismo, y si el rey se convertía al catolicismo, todo su pueblo se convertía al catolicismo. ¿Qué suponía esto? Pues que todos los cristianos de Etiopía, que hasta ese momento seguían el credo alejandrino, que formaban parte de la Iglesia Ortodoxa Atiwahido, también conocida como copta alejandrina en su versión etíope, se tenían que convertir al catolicismo. Bueno, ¿fue esto un proceso sencillo? Por supuesto que no. Bien, también esta conversión de 1621 marca completamente un punto de inflexión que beneficia a los jesuitas, porque desde este momento ya no van a tener que esconderse, ya no van a tener que actuar casi a escondidas y van a poder dedicarse a las tareas evangelizadoras con total libertad. Además, se va a producir la sustitución del abuna ortodoxo, de la cabeza de la Iglesia etíope, por uno enviado desde Roma, o sea, un patriarca católico. Además va a ser muy curioso porque en este momento Alejandría tampoco se va a atrever a enviar a un abuna para intentar mantener la situación de una manera un poco amigable con el reino etíope. Bien. ¿Qué pasa después de Páez? En 1618 ya había comentado que Páez deja el cargo de superior a Antonio Fernández. Así él se podía dedicar a redactar esa obra magnífica que era la Historia de Etiopía. Bueno, él se va a hacer cargo de toda la gestión de la misión y normalmente es una figura que suele pasar desapercibida porque está justo a caballo entre Páez, que es una figura tremenda, y el patriarca Méndez, que va a ser el que eleve la misión jesuítica al rango de verdadera Iglesia Nacional de Etiopía. Bueno, él es un intelectual, va a organizar todo el sistema escolar y de redacción de documentos eclesiásticos en Etiopía por primera vez. En 1621 le encontramos enfrascado redactando este libro, el Meksefte Hasatat, que refuta precisamente a otra obra de la Iglesia alejandrina. El propio título del libro que redacta Fernández es
el látigo, el flagelo de las mentiras, ¿no? Y viene a contrarrestar las ideas que ellos consideraban heréticas de los seguidores de las tesis alejandrinas. Bueno, va a escribir más libros, también en la misma temática, la mayor parte de ellos se van a publicar posteriormente en Goa, y cuyo objetivo era después imprimirlos para llevarlos a Etiopía y difundirlos entre todos los nuevos conversos etíopes. En 1625 se va a producir la llegada de Afonso Mendes, que es un portugués de la zona de Santo Aleixo, y que va a ser nombrado por Roma como patriarca. El proceso de nombramiento del patriarca se va a llevar con muchísima cautela por parte del papado. De hecho, aquí va a haber mucha presión por parte de la monarquía española para que finalmente desde Roma se decidan a enviar un patriarca por fin al país. ¿Por qué? Recordamos la primera misión jesuítica, el patriarca Andrés de Oviedo no había tenido mucho éxito y prácticamente había muerto solo y abandonado en la misión de Fremona. Bien, Mendes va a ser un perfil completamente diferente. Oviedo era una figura más anacoreta, le gustaba mucho más todo el tema de la espiritualidad, y Mendes es un intelectual, pero además un intelectual que había estado enseñando en Coimbra, que había estado enseñando también en Évora, y los dos libros que conocemos de él van a estar redactados en latín, pero además un latín de bastante calidad. Bien, él se une a la Compañía de Jesús en 1593, en 1622 es nombrado patriarca, y antes de embarcar a Etiopía desde Goa va a hacerse con una copia de la historia de Etiopía de Páez. Una copia se va a quedar allí en Goa y él se va a llevar el original. De hecho, el original que se conserva de la obra de Páez, que está en Roma, en el archivo jesuita, tiene una nota manuscrita del patriarca al final. Él no considera que el libro de Páez se tenga que publicar, porque consideraba que era una especie de libro con notas, pero que no, al no tener demasiadas referencias bíblicas y no estar preparado para ser publicado, pues que era mejor que no saliera como libro, como tal. Bien, entonces el 24 de junio de 1525 llega finalmente a Fremona, que es la primera misión que habían construido los jesuitas en el país, y al año siguiente ya le recibe el rey de Etiopía. La imagen que ven es una reconstrucción idealizada, por supuesto, del encuentro del patriarca con el rey Susinius. Por supuesto, la imagen no tiene nada que ver con lo que fue realmente. Simplemente es una reconstrucción bastante posterior, hecha por una persona que, por supuesto, no testificó los hechos. Mendes, como patriarca, es la cabeza, es muy importante, de la Iglesia Nacional de Etiopía. Ya sabe, teóricamente se ha abandonado la ortodoxia, pero sobre el papel ahora estamos hablando de una Etiopía católica. Y desde que él es patriarca hasta el colapso de la misión van a pasar apenas 7 años, pero estos 7 años a él le va a dar tiempo a intentar impulsar una serie de reformas. La primera, el control clerical. Él es el patriarca y todos los sacerdotes de Etiopía tienen que pasar por su visto bueno. Todas las personas que digan misa en el país, que administren los sacramentos, lo tienen que hacer de acuerdo a sus preceptos. ¿Y él qué preceptos sigue? ¿Qué dogma sigue? El tridentino, el de Trento. También, por supuesto, la reconsagración de los templos. Los templos del antiguo dogma alejandrino se consideran que no pueden ser válidos para las nuevas iglesias ortodoxas, sobre todo para las ideas contrarreformistas, y se tienen que readaptar, sobre todo porque ellos, los etíopes, tradicionalmente, además si van a Etiopía lo van a poder ver allí, en las iglesias, en el Sancta Sanctorum, tienen un tabot, que es una réplica del Arca de la Alianza que, según ellos, se guarda en Aksum. Bueno, ¿cómo se reconsagraban las iglesias etíopes? Como, por supuesto, inicialmente la misión no tenía fondos para destruir todas las iglesias, que menos mal que no lo hicieron, y reconstruirlas al estilo católico, lo que hacían era muy sencillo: cogían el tabot y encima le ponían una piedra de altar, y de esta manera ya la iglesia quedaba reconsagrada y apta para el culto católico.
Otro problema que había era el de la comunión, porque claro, los etíopes en aquella época, todo lo que es el cultivo del viñedo resultaba bastante complicado, no lo tenían nada extendido y según los etíopes, ¿cómo hacían el vino? Pues ponían sobre agua unas pasas y con eso ya hacían el vino de misa. Cosa totalmente prohibida para la Iglesia Católica. Por supuesto, consideraba que tenía que hacerse con vino y, bueno, pues esto fue una de las múltiples costumbres que se cambió o que pues se intentó cambiar con el patriarca, porque por supuesto hubo muchos clérigos que de las nuevas normas pues no les hicieron demasiado caso. La prohibición de las prácticas judaizantes, la circuncisión, el respeto del sábado, el levirato matrimonial, etcétera, etcétera, todo esto se va a intentar suprimir. Mayor o menor éxito, dependiendo de la zona, pero bueno, en teoría va a quedar suspendido. La liturgia reformada, la imposición del calendario litúrgico conforme a lo que se había acordado en Trento. Esto es muy importante porque el calendario eclesiástico etíope es completamente diferente al nuestro. De hecho, todavía el país se rige por un calendario propio con 13 meses y una de las características que tiene es que, por ejemplo, el Día de San Miguel se celebra absolutamente todos los meses. Se repite. Completamente diferente al calendario eclesiástico de Roma. Entonces, claro, Méndez llega con su mente pues adaptada a lo que tiene que ser el dogma católico, se encuentra esta situación y dice, no, esto hay que reformarlo, ¿no? Ya en la etapa de Páez se había observado las costumbres de los cristianos etíopes y en la etapa de Méndez ya directamente se va a deconstruir esta cristiandad etíope y se va a construir un nuevo edificio católico. La repetición del bautismo, se consideraba que el bautismo ortodoxo no era válido y todos los que acepten en su corazón la nueva fe tienen que aceptar el bautismo católico. Y el control matrimonial, muy importante, que va a conllevar la oposición de las mujeres. Y hablo de las mujeres porque hasta ese momento el matrimonio en Etiopía era una cosa completamente civil. El divorcio estaba a la orden del día. Una mujer descubría a su marido con otra y se podía divorciar. O sea, se tardaba nada en conseguir el divorcio. ¿Qué pasa cuando llega Méndez? Méndez, una de las primeras medidas que va a impulsar es, no, esto se tiene que acabar. El matrimonio tiene que pasar de los tribunales civiles a los tribunales eclesiásticos. Ya sabemos cómo es la posición de la Iglesia Católica hacia el divorcio. No está permitido. Con lo cual, si tú te casas con una persona... Bueno, hablamos del dogma católico. Desde el punto de vista católico, sí, no está permitido, punto. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que había muchas mujeres de la corte que estaban divorciadas e incluso vueltas a casar 2, 3, 4 veces. Y estas mujeres de la corte, algunas de ellas, sobre todo el caso de Wengelit, se van a oponer directamente a una medida que ellas consideraban que coartaba su libertad. También va a haber un grupo de monjas, luego voy a hablar de ellas cuando hablemos de la oposición, que van a atacar directamente el dogma católico, etcétera, etcétera. Y por supuesto, también se va a centrar mucho en la evangelización de los Ageu, que era un pueblo de habla cusítica que acababa de ser dominado por susinios, todavía muy apegado a su religión tradicional y que, como no había sido evangelizada anteriormente por la Iglesia alejandrina o de una manera muy superficial, Méndez los consideraba tabula rasa con la que se podía trabajar desde el principio y se podía lograr un catolicismo genuino. Bueno, sobre todo en la política del control clerical, Méndez va a ser muy exitoso y gracias a los jesuitas van a establecer un sistema de formación eclesiástico que va a ser muy efectivo, porque lógicamente los 41 jesuitas que trabajaron a lo largo de toda la misión en el país no van a ser suficientes para lograr la conversión de, ojo, según el registro jesuítico, de 356.000 personas. ¿Hasta qué grado estas 356.000 personas fueron conversiones completamente sinceras? Pues es difícil calcular, pero aún así, si hubo 150.000 conversiones sinceras al catolicismo, es una cantidad nada desdeñable. Bueno, los nuevos jesuitas que van a llegar, lógicamente, van a tener una formación muy sólida, proceden de colegios de Europa y han complementado su formación
ya en las instituciones que tenían los jesuitas en la India, en Diu, en Goa, que ya eran colegios que estaban en pleno rendimiento y que ofrecían unos estándares de calidad de aprendizaje similares, si no iguales o superiores, a los que los jesuitas tenían en los colegios de Europa. En Etiopía estos colegios todavía estaban prácticamente en pañales y van a empezar a formarse en esta época. Muchos de ellos proceden de estos colegios, por ejemplo el de Sao Paulo de Goa. Estos son los restos de los que se conserva de este centro de estudios, y por origen van a ser sobre todo portugueses, luego italianos y luego españoles. ¿Por qué los españoles son los terceros en la lista? Bueno, pues porque los portugueses siempre van a considerar a los españoles como advenedizos y van a temer que al final nuestros compatriotas vayan a apoderarse de la misión, con lo cual desde Goa se va a intentar evitar que lleguen demasiados misioneros españoles a Etiopía. Siempre se va a primar al italiano antes que al español. Además por cuestiones meramente nacionalistas, no tiene ningún otro sentido. Estamos en el contexto de la Unión Ibérica, recordamos, 1580, Felipe II se convierte en Felipe I de Portugal y hasta 1640 España y Portugal van a estar unidos, lo cual, pero esta unión no quiere decir que no vaya a haber piques y problemas, como ya había comentado la otra vez. Bueno, los jesuitas se van a organizar en 3 áreas, que van a ser las residencias principales, Fremona, Górgora y Colella, y luego los sitios reales, Genata y Iasus, Dencas, que ya los comenté la otra vez, quiero recordar, y las áreas de expansión de las zonas de los Egao, y también Damot, que estaría justo más al sur de la zona de los Egeu. Bueno, y en esta época se van a construir muchas más residencias, aprovechando que ya el catolicismo tiene todos los permisos para expandirse por el país y para evangelizar abiertamente. Van a ser necesarios nuevos lugares en los que los jesuitas trabajen para la conversión de los etíopes, reducción, como la llamaban ellos. No voy a citarlas aquí, luego esto, quien quiera, pues lo voy a poner todo esto en la monografía, además de manera muy extendida, así que no voy a pasar demasiado tiempo aquí. Simplemente indicar pues, que en la zona de los Egao, en la zona de los Damot, que son estos grupos étnicos que a ellos les interesaba evangelizar especialmente, van a fundar 5 nuevas residencias. En las zonas tradicionales, bajo el dominio del rey, de Gojam, Begender, Dembia y el Tigray, van a construir también nuevas residencias, y sobre todo en Gojam, donde recordamos estaba Sile Christos, que era el medio hermano de Susinios, que fue el primero que apostó por el catolicismo. Además, de hecho, su conversión al catolicismo fue temprana. Tenemos que recordar que fue en 1612 de la mano de Páez. Bien. La formación, muy interesante. Además, esto es una cuestión que a José Luis le interesaba especialmente, lo del tema de la música, cómo la habían enfocado los jesuitas, y aquí va a ser muy importante. Van a fundar escuelas y seminarios, y en el de Górgora va a haber unos 34 internos. El de Górgora Nova, vamos a verlo luego, es un edificio soberbio el que van a empezar a construir los jesuitas. Pero ya digo, entre 1525, que es cuando llega Méndez, y 1632 son 7 años, no les va a dar tiempo a terminar la mayor parte de las construcciones. Va a haber 34 internos y otros tantos externos. ¿Cuál va a ser el problema? Pues que no lo van a abrir a todos los etíopes. Recuerdan que habíamos comentado el otro día la existencia de una casta mestiza, que eran los Burtukán, que eran descendientes de los soldados portugueses que habían ido con Da Gama, y mujeres etíopes. Bueno, las escuelas jesuitas van a estar en principio solo abiertas a ellos. Va a ser un error, porque esto luego va a jugar en contra de los jesuitas. Precisamente una de las razones por las que van a acabar siendo expulsados era por la falta de conexión que existía entre ellos y los etíopes. Nunca dejaron de verlos como extranjeros, como Ferengi, ¿vale? Sí que va a haber planes para abrir un colegio para conversos etíopes, pero esto no se va a llegar a concretar, y se comenta en la documentación, pero en ningún momento se habla de que haya llegado a abrirse ese colegio.
Y luego, por supuesto, del Jesuit non cantat, pero lo visto, Ignacio de Loyola, San Ignacio no era muy amigo de la música y en general de que la liturgia estuviera adornada de esta manera, pero posteriormente la compañía va a cambiar de idea. Y de hecho aquí en Etiopía, de la mano de Méndez, va a llegar una persona importantísima que es Luis Cardeira, que va a crear una capilla coral que según los textos va a estar a la altura de las que se habían desarrollado en Europa. Una maravilla. Por desgracia no conocemos qué cantaban porque los ortodoxos, una vez que vencen a los católicos, van a prenderle fuego a todo, literalmente. Y además les va a enseñar a tocar diferentes objetos que van a ser importados desde la India, donde ellos ya tenían su infraestructura en Goa, Diu y todas estas zonas de la costa. Siguiendo con esto, por supuesto va a haber nuevas construcciones. Recordamos, si la liturgia, si las iglesias no están adaptadas a lo que Roma exige, hay que construir nuevas iglesias. Y si el rey va a ser un rey católico, tiene que vivir conforme a cómo viven los reyes en España. Esto de que viva en una tienda, por muy lujosa que sea, moviéndose de temporada en temporada, peripatéticamente, como quien suele decir, de provincia en provincia de su reino, eso se tiene que acabar. El rey tiene que vivir en un palacio, en uno o los que quiera, como si son 5, pero en un palacio conforme a el estilo que se pide a un rey católico. Y con esto les va a ayudar una persona que también va a llegar en esta época durante Méndez, que se llama Juan Martínez. ¿Les suena el nombre del arquitecto Juan Martínez? Si les digo que es madrileño, ¿les suena? Seguramente no encuentren una calle en Madrid dedicada a él, ni siquiera en su pueblo, que es un pueblo muy cerquita de... se llama Corpa, que está muy cerquita de Alcalá, 14 kilómetros, además no demasiado lejos de donde nació Páez. Bueno, pues él es el que construye esta maravilla. Esta maravilla de ahí es el arranque de la bóveda de la capilla mayor de la iglesia de Górgora Nova, de la iglesia de Jesús. La iglesia principal de los jesuitas en Roma, la casa madre es Il Gesù. A ellos les gustaba muchísimo el nombre de Jesús y por supuesto esta iglesia, los etíopes lo llaman Gim Mariam, la fortaleza de María, pero originalmente se llamaba la iglesia de Jesús. Esto lo sabemos gracias a las investigaciones de Andreu Martínez d'Alòs, que es como la figura señera de las investigaciones, y luego gracias a los trabajos arqueológicos que ha desarrollado ahí mi director de tesis, Víctor Fernández. Bueno, estos disfrútenlo porque no sabemos ahora mismo si esto se ha derrumbado. Ahora voy a enseñar más fotos. Y es muy importante la introducción del Shunambo del mortero en 1624. ¿Por qué es tan importante lo del mortero? Porque Páez, cuando él empieza a construir sus iglesias, uno de los problemas que él veía es que no podía unir las piedras con mortero. De hecho, la primera iglesia que va a construir, entre 1618 y 1621, se le va a caer muy pronto, en una fecha muy temprana después de su consagración, porque precisamente los etíopes construían con piedra unida con un tipo de arcilla que te podía aguantar unos años, pero lógicamente los envites del paso del tiempo no los aguantaba bien. Entonces eso al final se derrumbaba. De hecho, también le va a construir una casa a Susinios, justo donde está esta iglesia, justo en ese mismo solar, va a construirle un palacio de 2 pisos que a los etíopes les va a fascinar, lo llamaban la casa encima de la casa, porque tenía 2 pisos y además una terraza donde al emperador le gustaba ir a observar el lago y a observar en secreto a la gente cómo iba entrando en el recinto del palacio. Bueno, ¿qué va a pasar después de esto? Pues que la misión, fíjense que estamos hablando de su cenit, justo de su época más gloriosa, pero también está en un punto de no retorno, en un punto, es el ojo del huracán, está a punto de caer. ¿Y por qué va a fracasar? Pues por diferentes factores. La tradición dice que es por culpa de Méndez, que Páez había sido una persona muy carismática, que había logrado atraer a 2 emperadores y que todo este buen carácter que había imprimido al catolicismo lo destruye Méndez con ese rigor fanático que dicen los historiadores de imponer el dogma tridentino a toda costa. Esto es mentira. El rigor católico lo trae Páez. Ya, Páez
convive con la ortodoxia. Páez sí es muy consciente de que la mayor parte de los etíopes son ortodoxos, pero en ningún momento Páez es demasiado ligero en sus acusaciones de herejía hacia los etíopes. No, en todo momento les está criticando el sábat, critica las tradiciones matrimoniales, le horrorizan un montón de tradiciones que él considera que son judaizantes. ¿Y qué va a pasar con Mendes? Bueno, pues que Mendes va a tener campo libre, total libertad de maniobra para imponer el dogma tridentino. Entonces, esto es lo que va a hacer como que uno parezca muy liberal y el otro más estricto, pero en realidad los dos tenían las mismas ideas. Simplemente Mendes, repito, tiene todo el apoyo para implantar su plan de conversión del catolicismo. Bueno, primer problema, catolicismo es percibido como algo completamente extranjero, ¿no? Además ellos dicen, esto es de estas personas que viene del mar, que lo han importado los portugueses, que vienen de esa zona llamada Europa, que es muy lejana, nosotros lo vemos como algo completamente extranjero. Además, el hecho de no abrir las escuelas a todos los etíopes va a ser un problema, porque van a verlo como, además, solo abren sus colegios, a estos niños, estos estudiantes que proceden de estas familias portuguesas, ¿no? De estos burtucán. Después, el exceso de celo en el cambio de costumbres quizá demasiado arraigadas, por ejemplo, lo de la circuncisión, el respeto del sábat y muchas otras más cosas, el ayuno de los miércoles, el ayuno de los sábados, etcétera, etcétera, que son tradicionales en la Iglesia ortodoxa y que a lo mejor se podían haber ido transformando poco a poco, no de una manera tan radical con una prohibición tan estricta. Por supuesto, la oposición de la propia Iglesia ortodoxa, que todavía seguía siendo muy fuerte, hubo un montón de conversiones que eran falsas, simplemente porque el rey era católico y ellos se tenían que convertir al catolicismo. De hecho, hay una escena muy famosa de cuando Susinios acepta el catolicismo, lo anuncia en su palacio de Denkash, y acto seguido, nada más que ha hecho el pregón, hay un estallido de alegría en el patio del palacio, y la gente rompe los rosarios y tira las cuentas por el patio del palacio. Además, la oposición de las mujeres, sobre todo Hueleta Petros, que es esta mujer que ven aquí, que fue una monja, había perdido a sus 3 hijos cuando estaba casada, y como se quería meter a monja, ¿qué hizo? Pues se divorció del marido. Se fue, se metió en un convento, y estuvo predicando por diferentes monasterios que lleva fundando contra el catolicismo. Les decía además a los etíopes, no aceptéis la comunión era el principal signo de que ya se habían convertido, de parte de los padres católicos. Bueno, ella va a tener además una serie de encuentros con diferentes personalidades muy importantes de la corte que le van a decir, no te metas en problemas, conviértete al catolicismo, pero ella va a seguir R que R, fiel a sus ideas, y a día de hoy es una figura de la resistencia muy estimada por la iglesia local etíope y es considerada santa. Después, la caída en desgracia del partido católico, recordamos a este medio hermano de Susinios, Sila Christos, va a caer completamente en desgracia por una serie de factores que no voy a comentar aquí por no hacerlo demasiado farragoso, pero ya cuando su hermano muere en 1532, ella es una figura casi olvidada, ¿de acuerdo? Además había perdido su palacio, había perdido también todo su ejército, y con lo cual habían perdido los católicos a su punta de lanza. Después un montón de sublevaciones ortodoxas internas y ataques Oromo y Egau, que vamos a hablar ahora de ellos, que no son pocas. Nada más que los ortodoxos se van a enterar de que va a llegar un patriarca católico, van a florecer toda una serie de revueltas que van a volver el país completamente ingobernable, pero completamente ingobernable. De hecho, Susinios, si al final cede y acepta la libertad de culto, es porque está cansado ya de tanta guerra y de ver cómo su país se desangra. De hecho, voy a poner ahora un par de frases muy interesantes. La de Welde Kibriel, la de los Felasha de las montañas Simien, Joao el egipcio, Arao, Hueleta Petros, no es una sublevación militar como tal, pero sí que es un movimiento ortodoxo muy fuerte en contra,
otra rebelión en 1628 en Tigray, la Camariam en Amara y otra en Tigray en 1629, y además pueblos que viven en la frontera del Estado cristiano, como los Oromo y los Gao, que se van a sublevar y que van a atacar el reino cristiano. Bueno, en este contexto de guerra constante, que el rey tiene que estar constantemente en guerra, es de entender que se canse. Y de hecho, los propios cortesanos son muy cínicos, y en 1632, antes de que se produzca el final de la misión, lo dicen: para el alma la fe de Roma era mejor, pero para el bien del reino era buena la de Alejandría. Esto es pragmatismo y cinismo político puro y duro. Sí, lo que dice el Papa de Roma es lo correcto, pero si aquí intentamos implantar lo que dice el catolicismo, la guerra va a ser constante. Después, cuando el patriarca Méndez le afea a Susinios que vaya a aceptar la libertad de culto y que cada cual pueda seguir la fe de Alejandría o la de Roma, Susinios le hace este texto, que es muy interesante, le comenta que cómo puede osar decirle a él que no ha apoyado al catolicismo si el catolicismo ha arraigado en el país gracias a él, pero cuánta gente ha de morir a cambio de que su fe sea impuesta en el país. Ojo, porque Susinios va a morir como un verdadero católico. Él además está siempre con un jesuita, con Diogo de Matos, que era su confesor y la persona que sustituye a Páez en su lecho de muerte. De acuerdo, 1632, este año clave, el 24 de junio de 1632, el día de San Juan Bautista, Susinios anuncia la libertad de culto en el país. La fe de Roma no tiene mal, pero esta gente no la entiende, quiere la de sus antepasados. Dejaré a los que gocen con esta fe que queden en ella. Esto suponía en la práctica la libertad de culto y también el final de la misión jesuítica. ¿Qué va a pasar unos meses después? Que Susinios muere, probablemente envenenado, no lo sabemos, y va a tomar el trono su hijo Fasiledes. Su hijo Fasiledes, que le había acompañado en la consagración de la Iglesia Católica que había construido en su palacio de Genata y Asus, pero que está apoyado por el partido tradicionalista. En esta época, en Etiopía, era muy tradicional que los hijos, a la muerte del padre, compitieran entre sí y libraran guerras para ver quién heredaba el trono. Entonces, Fasiladas dice: tengo que elegir católicos u ortodoxos. ¿Quiénes van a ganar? Muy probablemente los ortodoxos. Pues yo soy el campeón de la fe ortodoxa. También es un santo para los ortodoxos. Y lo que va a hacer, nada más que se haga con el trono, es, por supuesto, perseguir a los católicos. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues pasa de una cierta afección a una abierta animadversión. Y va a hacer una serie de medidas que van a llevar finalmente en septiembre de 1634 a la expulsión de la compañía. ¿Cómo va a ser esto? Pues un poco errático y hecho así por encima. Les expulsa primero de la mayoría de sus residencias y los concentra solo en 3. Además, temiendo que los jesuitas se vayan a concentrar con los católicos y vayan a formar una posible sublevación, lo que hace es finalmente expulsarles a la primera de sus residencias en Fremona, en Tigray. Y ya en septiembre de 1634 les expulsa definitivamente del país. Y expulsar a los jesuitas significa que todo el mundo en el país tiene que abandonar la fe de Roma. Y empieza una violentísima persecución del catolicismo, que pasa a ser una fe proscrita. Bueno, ¿por qué Fasiledes decide expulsar a los jesuitas? Primero, por el estado de constantes revueltas que va a haber en el país, que, ojo, no van a terminar, porque en el momento que acaban las sublevaciones ortodoxas van a empezar algunas católicas, algunas incluso de uno de sus hermanos, un hermano de carne del propio Fasiledes, que se llama Claudio, según las fuentes portuguesas, Geladewos, en etíope, no, es etíopico clásico. La existencia de una minoría católica que se entendía que era una amenaza, y sobre todo porque hubo un complot para matar al propio rey y varias revueltas, y también, muy importante, miedo a una posible intervención militar hispano-portuguesa. Recordamos que ya uno de los hijos de Vasco de Gama había estado en 1541 en Etiopía. Ellos temían que se pudiera repetir ese tipo de operación militar, que de hecho sí que se plantea muy seriamente, lo vamos a ver ahora, por parte de los jesuitas. Bueno,
Los jesuitas dicen, bueno, nos han expulsado, pero esto no va a durar mucho. Lo perciben como un repliegue técnico. En Goa, que era la sede principal de las Indias de la Compañía de Jesús, van a presionar para que, en efecto, esa expedición militar se produzca. De hecho, hay una embajada de jesuita que van desde Goa hasta Madrid y reciben todo el apoyo de la corte española. Y le dice, sí, además vamos a ordenar al virrey de la India que os dé 8 barcos y que haya una serie de soldados que vayan con vosotros, que desembarquen en Masagua y penetren en el país y se reinstaure el catolicismo. ¿Qué va a pasar? La carta llega a la India, sí, pero el virrey de la India dice, no tengo recursos de ningún tipo. Además, estamos ya en el contexto de que está a punto de producirse la independencia de Portugal, la famosa revuelta de 1640, con lo cual en el estado de India había 2 partidos, el pro-español y el pro-portugués, que no se acababan de poner de acuerdo en prácticamente nada. ¿Qué van a hacer? Van a aprovechar para mejorar la educación de los etíopes que iban con ellos. Muchos eran sacerdotes regulares, otros eran conversos, otros eran pues, de los Burtukán que habían decidido acompañar a los jesuitas en el exilio. Porque la idea era, claro, formarles en Goa porque pensaban que iban a volver a Etiopía, cosa que no volvió a suceder. Y también se va a promover la beatificación de los mártires de la persecución ortodoxa y sobre todo los libros que se publicaron sobre la misión, todos los de Almeida, el de propio Méndez, etcétera, etcétera. Además, la misión jesuítica es una de las que más literatura ha producido, muy por encima, por ejemplo, de la zona guaraní o incluso de las más famosas de China y de la India. Una de las figuras más importantes de este exilio es Abba Gorgorios. Abba Gorgorios va a acabar estando en Roma junto con algunos otros jesuitas etíopes y va a cooperar con Job Ludolf, que es un alemán que está considerado como el padre de los estudios etíopes a día de hoy. Estamos hablando ya del siglo XVII, siglo XVIII. Además, él va a morir en un naufragio justo enfrente de las costas de Levante cuando se dirigía a Etiopía. Bueno, ¿qué va a pasar en este tiempo en la misión con los católicos que seguían en el país? Pues van a seguir siendo atendidos de manera, por supuesto, completamente secreta por algunos jesuitas que se quedaron en el país, arriesgando sus vidas, pero que van a ser finalmente denunciados y martirizados, y estos 8 jesuitas que se quedaron allí, junto con otros 8 clérigos etíopes, van a morir ya, van a estar ya todos muertos en 1640. O sea, la persecución ortodoxa fue metódico e iba prácticamente casa por casa. Bueno, de tal punto que ya finalmente Fasiladas y sus descendientes van a expulsar hasta los Burtukán, que de hecho acaban siendo expulsados a una ciudad de lo que hoy en día es Sudán, que se llama Sennar, y ahí se les pierde ya la pista a finales del siglo XVII. Bueno, las residencias rescatadas del olvido. Voy a ir también aquí ahora un poco más rápido para centrarme en Górgora. Porque esto, lógicamente, las huellas de 80 años de presencia jesuita nos ha dejado bastantes restos arqueológicos que se han empezado a estudiar solo en fecha muy reciente, gracias a esta expedición que financió la ECID y que estuvo encabezada por Víctor Fernández y que ahora recientemente han sacado libros muy interesantes pero que están en inglés, a espera de que los saquen en español. Bueno, Fremona, que es la primera residencia, es un auténtico fortín, ahí no se ve... Todavía se ven los restos de las murallas desde la zona de alrededores, porque los jesuitas eran conscientes de que eso era una zona de bandidos y había que tener cuidado, con lo cual interesaba tener una zona bastante fortificada. Aquí es donde vivió Andrés de Oviedo, donde estuvo en su día su tumba, que luego se llevó sus restos mortales para promover su beatificación a Goa, a la India, y bueno, aparte de la muralla no ha quedado muchos más vestigios, algunos... los restos de la muralla que vemos aquí, la piedra plana, que les gustaba mucho a los jesuitas en sus construcciones. Aquí vemos otro resto de la muralla. Que en Natayasus, que es el palacio, residencia
de los jesuitas, que era uno de los lugares favoritos del rey Susinios. Había una huerta inmensa que a él le encantaba, unos jardines preciosos, muy probablemente inspirados también por el arte de la India, el arte del imperio mogol, que Páez y algunos de los arquitectos que trajeron los jesuitas, por supuesto conocían. El arte de Goa, el arte de las iglesias jesuíticas de Goa, está muy influido, es lo que los jesuitas llamaban el modo goano, ¿no? El modo nostro, la adaptación del estilo constructivo jesuita, pero con muchísimas influencias decorativas del arte de la India. De hecho, vamos a verlos ahora, un poco más adelante. Este es el único resto arqueológico constatado que tenemos, que sabemos que es de la época de Páez. El número 1, lo ven ahí, que son esos sillares perfectamente escuadrados, no unidos por mortero. Eso es la iglesia que originalmente construyó Páez como oratorio privado del rey. En los números 2 y 3, el 2 ya se usaba mortero, ya es una iglesia posterior, de 1624-1627, que se reformó, y ya es de la época de la misión del patriarca Méndez, cuando la iglesia se derribó y se reconstruyó en mortero, ya, para que hubiera una cierta durabilidad. Esta es la iglesia que se construye en esta época, una iglesia misional muy típica, muy sencillita, para que el rey lo pudiera utilizar. Fíjense en las almenas, importante, uno de los rasgos más distintivos del arte gondarino. Y esta es la reconstrucción que ha hecho el equipo de arqueólogos de la Complutense. Lo que ven a la derecha sería la iglesia, protegida por murallas, principalmente porque seguramente ahí se guardaba también el tesoro de la misión, y en aquel momento pues el país, recordamos, había muchas revueltas y era pues, un saqueo de la iglesia siempre estaba al orden del día. Y a la izquierda estaba el edificio de la residencia de los jesuitas, donde residían los jesuitas permanentemente. Es una estructura muy interesante, las torres semicirculares cubiertas por esa cúpula parece ser que son de inspiración del arte mogol de la India, son muy típicas esas torretas del arte mogol de la época, del siglo XVII. Y lógicamente, si hay artesanos hindúes trabajando en esta zona, que sabemos que sí, pues cuando vienen a Etiopía lo van a mezclar con las influencias arquitectónicas propias del mundo ibérico que traen los jesuitas, la tradición arquitectónica propia de los etíopes y la suya, creando un arte ecléctico que va a ser el origen del arte gondarino. Bueno, este es el pabellón de Fasiledes, que es una copia del que había en esta residencia jesuítica que les he comentado. Esto se llenaba de agua y originalmente era un pabellón de placer, como los que habían construido los monarcas del imperio mogol en la India. Esto es una versión lógicamente más tosca, más de andar por casa, como quien dice, y en su origen, el que tenía Susinios en su palacio de Genatayasus, sabemos que a él se deleitaba viendo desde el pabellón central, esto está unido como por un puentecillo, cómo los cortesanos navegaban con barquitas y cómo se lanzaban al agua como si fuera una piscina, o sea, un pabellón de placer. Y por supuesto Gorgora Nova. Gorgora Nova es una iglesia y un complejo de residencia jesuita que lo llaman el Fénix de Etiopía, la Roma etíope. Este edificio, por desgracia, no se llegó a completar. Se componía de un gran claustro, un patio de forma cuadrada. La parte de la planta que ven a la izquierda sería la residencia jesuítica y la parte de la derecha los restos de la iglesia. La iglesia son 50 metros de iglesia de largo, aproximadamente unos 17 de ancho. Un templo como no se había visto nunca en Etiopía. Aquí es donde descansan los restos mortales de Páez. Si es que están, porque sabemos que los ortodoxos tenían la idea de quemarlos, y probablemente lo hicieran. Bueno, lo que ven es una foto de 1995, todo esto está prácticamente caído, pues por la dejadez, las inclemencias del tiempo, han hecho que toda esta estructura que ven prácticamente se haya derrumbado. La parte que ven cubierta por la bóveda de casetones de estilo manierista, muy bonito, con decoración probablemente influida por la India, por el arte hindú.
es la capilla mayor, es la única parte que sabemos que se completó. Ahí es donde está enterrado Páez, con lo cual el suelo, que no se ha llegado a excavar, probablemente fue la única parte de la iglesia que estuvo completada, porque ahí es donde se enterró a una persona que para la misión jesuítica lo fue todo. El resto de la iglesia no. ¿Y por qué? Porque la arqueología nos dice que el suelo era de tierra. Tú no haces una iglesia siguiendo el rito tridentino y dejas el suelo de tierra. Eso es absolutamente inconcebible. Vemos aquí algunos de los grandes óculos ciegos que jalonaban uno de los muros. Sabemos que solo se terminó este lado, el otro probablemente nunca se llegó a comenzar, y esto es obra de un jesuita, bueno, un laico jesuita que acompañaba la misión, madrileño, Juan Martínez, llamado por los portugueses que escribieron luego las crónicas jesuíticas, João Martins. Esto es de un madrileño, ya les digo, completamente desconocido. Estuvo trabajando por allí, había además dos castellanos trabajando en la zona de Goa. Él trabajó en la iglesia que sirvió de inspiración a esta, que está en Diu, que es la iglesia de San Pablo, un santo muy importante para la misión jesuítica. Y esta iglesia en la portada tenía maravillas como esta. Esto es un relieve de Judith, ¿no? Judith aplastando al dragón y en una de sus manos sosteniendo la cabellera del famoso Holofernes. Bueno, esto es uno de los ejemplos decorativos de la iglesia. Por desgracia, pues están perdidos. Esto es la bóveda de la capilla mayor, ya lo poco que queda. El muro que vieron antes de los óculos prácticamente se ha colapsado y esto está en riesgo de ruina inminente. Ya les comento que Víctor, el que ha estado dirigiendo las excavaciones allí, me comentaba hace poco que temen que se haya caído también esto que ven aquí. Estos son los restos de la parte de la residencia. En el centro, los ortodoxos, cuando expulsaron a los jesuitas, construyeron una iglesia siguiendo su estilo, o sea, una iglesia de estilo, vamos, siguiendo el ritual regional. Esta es Mertula Mariam, aquí va a cooperar también Juan Martínez, arquitecto. Esto es una maravilla del arte católico en el país. Es una joya. Aquí esto es un horror vacui, está decorado prácticamente hasta el último centímetro, también muy probablemente esté sin terminar. Ven ahí el arco central con el intrados decorado. Todos estos motivos vegetales son probablemente influencia de este arte mogol. Muchos canteros estuvieron trabajando en el país, no sabemos sus nombres exactos, pero eran de origen hindú, sin duda alguna. Esta es una de las puertas que comunican la nave central con la nave lateral. Está parcialmente colapsada, han pasado 400 años, la iglesia ha estado completamente abandonada. Se construyó como un templete en el centro ortodoxo, pero que por su construcción pues no aguantó tampoco el peso de los años. Ven ahí la venera tipiquísima, ¿no?, del arte manierista español. En el centro está el emblema de los jesuitas, arriba de la imagen, y luego toda la decoración tan cuidada, los jarros de azucena, representación de la Virgen María, ¿no?, por excelencia, de la iglesia de Mertula Mariam. Y luego estos angelitos, estos putti, ¿no?, es una influencia muy típico del arte renacentista europeo. Les sonará, los que hayan ido a Etiopía los conocerán, porque en esta iglesia, estas pinturas del siglo XIX están llenos de putti. Para ellos es como una cosa muy característica del arte etíope. Vemos la influencia clarísima. Aquí yo veo una conexión clarísima de estos putti que han sido importados por los jesuitas y los que han pintado luego en el segundo arte gondarino. Esta iglesia es la de de Brevir Hanselasi, que está en Gondar, una de las más famosas de la ciudad, ¿vale? Todo el techo está cubierto por estos simpáticos querubines. Bueno. Denkash, que es un palacio muy importante, la residencia de Susinios, fue el Ketema, el palacio favorito del rey. Aquí era donde recibía a Páez. Ahí ven las ruinas desde la parte de abajo, está como en una zona que domina una garganta sobre un río. Es un lugar bastante impresionante. No voy a comentar todas las residencias, pues son muchas y sería ya muy
muy aburrido. Las huellas de la misión en el arte gondarino. Claro, ellos, los etíopes, consideran el arte gondarino como algo que es una mezcla de una influencia exterior, o sea, no es un arte local, sino que se ha desarrollado a partir de diferentes influencias de otros países. Bueno, la duda es, ¿qué países son los que han influido? ¿Qué tradiciones arquitectónicas son las que han influido? ¿Y cuándo y cómo? Claro, sabemos que han llegado los jesuitas y en 1636 se funda la nueva capital. Recordamos, 1634 se les expulsa, en 1636 se funda Gondar, que es la nueva capital, que es cuando un poco la fecha que marcaría el nacimiento de este arte gondarino. ¿Qué papel tuvieron realmente los jesuitas? Y claro, aquí tenemos que hablar del castillo de Guzara. Guzara, según las crónicas, que no estaban muy bien analizadas hasta hace época relativamente reciente, fue construido por el rey Selsá Dingel, a finales del siglo XVI. Claro, este castillo es muy similar, es una versión más tosca del que construyó Fasíladas durante su reinado. Entonces, claro, lo lógico es decir, pues sí, el castillo que hizo el rey Fasíladas es una copia de este del siglo XVI, con lo cual hay una linealidad, ¿no? Pero esto también es un estilo muy similar al que habían construido los jesuitas, ¿no? También muros muy anchos, ese estilo de fortaleza que recordamos que les enseñé antes en Genate Jesus. Entonces, lógicamente, lo que habían hecho los jesuitas era copiar el estilo que ya existía en el país, ¿no? Pero ahora sabemos, gracias a los trabajos que han desarrollado este equipo de arqueólogos e historiadores españoles en el terreno, que este castillo no es del siglo XVI y que es muy probablemente de la misma época que el de Fasíladas. Con lo cual, si este castillo no es del siglo XVI y este estilo entonces lo han creado los jesuitas, lógicamente estamos hablando de un arte con una influencia ibérica y de la India importantísima. O sea, ellos decían, es que estos castillos tienen influencia de los otomanos, porque en la zona del Mar Rojo ellos habían construido unos fuertes, y bueno, estas torretas circulares que ven ahí, cubiertas con esas cupulillas, pues sí, sería influencia de los turcos, pero no, esto es traído por los jesuitas muy probablemente. Estos artesanos luego crearon escuela en el país y enseñaron a los nativos etíopes, que trabajaban también como los de la India o como los que hubieran podido venir de Goa de la mano del patriarca. Llevamos 55 minutos. Voy a terminar. No, a mí me gustaría que el final, si fuera posible, porque claro, todo esto tiene un hilo conductor hasta ese momento, pero hoy tenemos alguna influencia especial de todo eso, quedó algo, o sea, ya sé que estas fotos son de ahí, pero me refiero en la cultura etíope y todo eso. Ahora lo vamos a ver. Por el final. Arquitectónicamente, el arte gondarino, os invito luego a consultar la monografía para quien quiera más datos, porque ahí va a estar todo mucho más desarrollado. Se ve que la influencia, estos son de las ventanas y las puertas de las residencias jesuíticas, son 4 modelos de 4 lugares diferentes, lo que indica que hay un modelo muy marcado, un programa arquitectónico claro, y estos son los de los castillos de Gondar, que son posteriores. Se ve que la influencia es clara, es un arte más refinado el gondarino, también es verdad, han mejorado la técnica. Esto es otro de los palacios que hay ahí, ese estilo de fortaleza, esos muros, ese uso del mortero, la disposición de las piedras es diferente, es más irregular en el caso gondarino, pero ahí está. Este es uno de los puentes, que esto se construyó en 1526, lo construyó un arquitecto hindú que vino con el patriarca Méndez, todavía hoy está en uso. Los que han ido a las cataratas, quienes hayan visitado las cataratas del Nilo Azul, la de Titisat, han cruzado este puente, se sigue usando. Este es otro que construyó posteriormente Fasíladas, a quien se dice que construyó 7 puentes. La iglesia más sagrada de Etiopía, que es Santa María de Aksum, donde ellos hasta hace relativamente poco tenían guardada el Arca de la Alianza, ahora lo tienen en una capilla, ese estilo clarísimamente inspirado en la misión de Genata Jesus, hasta la planta que se ve ahí, la de arriba sería la de Genata Jesus y la de abajo la de Santa María de Aksum.
es un calco, porque Fasíladas expulsa a los jesuitas, pero no expulsa a todo de ellos. Lo que son las influencias artísticas no las vas a echar. Bueno, seguimos. Vamos a pasar ahora, estos son más fotos del interior de la iglesia, influencia jesuita. Y luego el icono, muy importante en la influencia del arte, sobre todo en el arte pictórico. Los ortodoxos, las esculturas que dejaron los jesuitas las quemaron todas, las destruyeron. Eso está considerado idolatría, fuera. Pero todos los iconos que ellos importaron les encantaron y los siguieron copiando. Esta es la famosa Santa María la Mayor, que tradicionalmente se dice que fue pintada por San Lucas. Los jesuitas la introducen en Etiopía en 1605, la van a copiar, aquí la vemos. Esto se va a replicar, va a tener un éxito brutal, se va a seguir replicando, esto ya es Gondarino, seguimos viendo las influencias, los mismos angelitos detrás, se va a cambiar el estilo, claro, se va a simplificar las líneas, dependiendo del artista va a ser mejor o peor. Pero esta Virgen, la Virgen de Santa María la Mayor, la Virgen de San Lucas, sigue estando presente en el arte etíope, como podemos ver. El Ecce Homo, esto es un cuadro de un artista flamenco que muy probablemente entre también de las manos de los jesuitas y a la realeza etíope le encanta. Y va a ser el icono precisamente que ellos van a llevar siempre consigo como emblema del rey. Va a desaparecer luego en una de las revueltas que va a haber, pero el estilo de Cristo mostrando las palmas, Cristo sufriendo, ¿no?, esa humillación extrema antes de su ajusticiamiento, va a ser algo replicadísimo en el arte gondarino posterior y en el actual. Estos son todo influencias en el arte que no se explicarían si los jesuitas no hubieran pisado nunca. Y luego la Asunción, que es una escena tipiquísima del Renacimiento ibérico y del italiano, entra de la mano de los jesuitas. Esto es un tema que no está muy estudiado, pero aquí está la pose, esa forma en la que está la Virgen María rodeada por los ángeles. Esto en Etiopía no se conoce ningún ejemplo anterior. Y aquí ya influida por el arte hindú. Tenemos que terminar. Y esto ya sería todo por hoy. Así que muchas gracias. Bueno, pues darte las gracias, querido historiador Mario Lozano, por tus 3 conferencias de este seminario, que queremos que se conviertan en una monografía editada por la FUE. Yo quería hacer una, para mí, importantísima precisión como responsable del Seminario de Historia para los temas históricos en general. Creo que estamos todos imbuidos por la no diferenciación entre la antropología filosófica y la antropología social y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que una cosa es lo que el hombre es en sí mismo en Nueva York, en África y en España. Los niños lloran igual en todos los sitios, hay una estructura física, hay una estructura intelectual, hay una estructura de pensamiento, hay una estructura espiritual en el hombre, que uno lo descubre, que otro lo descubre menos, o que uno lo tiene como un sentido estético y otro no. Y otra cosa es la antropología social y cultural, que dice que el hombre, en cada lugar que está, el ropaje cultural es lo que define a la persona. Evidentemente, para mí esto es un neomarxismo. De tal manera que estamos tan imbuidos de esto, que los ortodoxos, en este caso, bueno, pues parece que no tengan que tener ninguna justificación cuando ellos, cuando tienen que llegar allí, tienen que empezar a hacer sus cosas porque tampoco, en su siglo, muy anterior, es como si nosotros aquí dijéramos celtas, íberos, celtíberos, romanos, godos y árabes. Bueno, oiga, pues esto es un proceso histórico, cada uno ha ido llegando y ha ido aportando. Estos no dejaron piedra sobre piedra. Yo estos días, gracias a ti, me he metido a leer estos temas, gracias a ti. Y, por ejemplo, tú cuando hablabas de Méndez, casi todos los historiadores que han tal, dicen, bueno, es que él viene con la contrarreforma, viene con Trento. Pues que Trento es lo moderno, Trento es el concilio que se había hecho, era lo que había que aplicar en el mundo entero. Es que los dogmas de la Iglesia son las verdades que la Iglesia tiene para ser creídas por sus fieles. Es que yo si quiero ir al club de ahí enfrente, me venga, para entrar aquí usted tiene tal, no. Oiga, perdona, no es que impona nada, es que es lo que tiene que ofrecer. Otra cosa es que en el siglo que está, si los reyes lo son y tal, hay una cosmovisión que hace posible que eso sea también un tema teocrático civil en ese momento. Pero vamos, es decir, es que la ortodoxia, es que, ¿qué era?
Me hace una gracia tremenda, ¿no? Porque hemos visto, gracias a ti, y yo estos días he estado observando, toda la tradición que llevan los jesuitas de música, de arquitectura, de pintura, de escuelas, de una serie de cosas. No querían dejar piedra sobre piedra. Es decir, cuando alguien... Esto es lo que ha pasado en América con el indigenismo. Es decir, oye, vamos a ver, si el indigenismo era el mitos, si el catolicismo sobre el mitos lo que hace es que impone el logos. El logos, es decir, ¿y qué es el logos con referencia al mito? Pues el mito es una construcción que hay que hacer de un relato para justificar origen de algo que no tiene sentido, y el logos es la razón de la razón, buscar un diálogo entre la fe y la razón, y que no se quede solamente el sentimentalismo o el fundamentalismo. Lo digo porque nos has ayudado a esto, viendo todo ello, ¿no? Evidentemente, ya vimos el primer día cómo estaba de asentado el tema, la dificultad, y es verdad que el padre Páez, por lo que tú dices, por lo que yo he leído también y tal, fue un hombre que al tiempo que era un hombre ortodoxo en todos los sentidos de tal, supo conllevar, porque no fue fácil llegar allí, no fue fácil todo el proceso, no fue fácil, no se sabe ni dónde está enterrado, uno de los líderes de esa patria, que ha ayudado en tantas cosas de alguna manera. Bien, yo creo que esto es muy importante también, que lo tengamos en cuenta nosotros, ¿no?, a la hora de la verdad, porque nos ayuda a ver pues que toda opción de proceso histórico lleva sus cosas. El historicismo no es bueno tampoco, es decir, en un momento determinado que es bueno ver todos los procesos, todos los periodos, el de los demás y el nuestro, y yo creo que este seminario nos ha ayudado muchísimo a conocer a Páez, que no sabíamos ni que existía, a conocer las misiones jesuitas, que son muy diferentes en cada lugar y en cada época y en cada etapa, porque responden también a procesos, lógicamente, de ese momento, pero con una índole fundamental que es llevar el logos, llevar la razón de la razón para dar sentido a todo en diálogo con la cultura y con las tradiciones. Vamos a abrir un poquito las preguntas, por si alguien quiere hacerte alguna pregunta, pero ¿cuándo vas a tener un poco, para que sepamos la monografía, cuándo vas a tener el trabajo terminado? Bueno, pues ahora mismo yo creo que a principios de junio, como te dije. ¿A principios de junio? Sí, ya estará terminado. Estamos en un mes, ¿no? Sí, pero está, vamos... avanzado. Está al 80%. Están los mapas, ver si los publicamos con color o sin color. Es lo que te comentaba el otro día, porque claro, hay fotos que... El libro, si no tienes mapas y no hay fotos, no vale gran cosa. A ver, tiene mucha información, pero... Y una cosa, la gente si quiere preguntar algo, pues que lo piensa en un momento para preguntártelo. De todo aquello, hoy, en la estructura de esa nación, ¿qué quedaría de los jesuitas? En la mentalidad, forma, psicología. Nos has hablado de imágenes, del arte, de tal, pero ¿quedaría algo estructural en esos 80 años? ¿Queda algo? Porque ahora ya habrán vuelto, ¿no? Ahora ya habrá también allí, la religión católica estará de otra manera, como en tantos países. Sí. Con dificultad, porque tienen manía, por lo que veo, ¿no? Pero... Bueno, porque el catolicismo allí, luego hasta el siglo XIX no va a volver a haber misión realmente. De hecho, San Justino de Jacobis, cuando entra en el Tigray, va a entrar de otra manera, va a pedir a Roma que se haga un rito, que se pueda usar el rito local, el rito guis. Luego el cardenal Masaya por el sur va a llevar el latino, entonces es otra época. ¿Qué hay de los jesuitas en Etiopía? Aparte de representaciones pictóricas, yo diría que nada más. Nada más, porque ellos, me lo comentaba Víctor, dice, es que incluso los sacerdotes, para llevarte a las ruinas de tal iglesia, eran como muy reacios porque no querían que aquello se removiera demasiado. O sea que tenemos que relativizar toda nuestra vida, porque si estas personas que hicieron tanto y tanto, no quedó piedra sobre piedra, más que estas imágenes, ¿qué quedará de nuestras vidas, no? Dicen que no, dicen que nadie nos va a recordar por nuestro currículum vitae, sino que nos van a recordar como mucho por nuestra forma de ser, ¿no? De alguna manera, pues, a Páez, y lo que quedó escrito, ¿no? Lo que quedó escrito, lo escrito está, a pesar de que Méndez pidió que no se publicara, pero que ya está publicado. Bueno, eso al final, con el paso del tiempo, claro, el buen trabajo se descubre. Pues si tienen alguna pregunta es el momento para podérsela hacer al historiador. Es mucha información.
Me han sido 60 minutos. Yo solamente le he dejado en esta vida a otra persona que a ti 60 minutos seguido, porque normalmente 45. Sí, pero es ser. que tienes una pedagogía muy buena, has hecho un recorrido muy bien hecho y me han apuntado por ahí, que siga, que muchas cosas que me he dejado en el tintero. Luego hay muchísimas frases que es que a mí realmente me llenan de todo lo que es la actividad de los misioneros, ¿no? Por ejemplo, el caso de Páez. Los jesuitas no se llegan a llevar el cadáver de Páez. Normalmente, por ejemplo, en el caso de Andrés de Oviedo o en el caso del hijo de Gama, se los llevan a Goa porque ellos eran conscientes de que eso eran restos sagrados que estaban en proceso de beatificación. Pero con Páez, el problema yo creo que es que no les da tiempo a sacar el cuerpo de Górgora Nova y llevárselo a Goa, porque como la expulsión fue así como muy rápida y no les dio tiempo a llevarse más que lo opuesto, pues muy probablemente los ortodoxos cuando entraron en Górgora Nova lo primero que hicieron fue abrir la tumba. No, esto no dejaron a nadie. Los católicos pues cometieron el error, que no lo es, porque nosotros no pensamos así, de dejarlos vivir, y pudieron acabar luego con ellos. Pero estos no dejaron a nadie, ni las piedras, ni nada. O sea, era pobrecito el cadáver, lo único probablemente, ¿no? Luego las comunidades que se quedaron allí, ¿no? Ese intento como de hacer una misión de guerrillas por estos 8 jesuitas que se quedaron sobre el terreno. Uno de ellos era el obispo de Nicea, que era el que estaba llamado a ser sucesor de Méndez, si le pasaba algo. Y cómo intentaron organizar las comunidades en estilo de comando: tú vas a esta región, tú te vas a buscar la protección, porque ellos seguían teniendo amigos sobre el terreno, estos Burtukán seguían siendo influyentes. Cómo intentaban dar la misa católica en secreto y el riesgo que estaban jugando, y cómo intentaban pasar desapercibidos. Claro, un jesuita blanco en Etiopía tenía que fingir muy bien cuál era su verdadera actividad. Unos decían, no, yo soy mercenario, no, yo soy pues una ayuda. Uno llegó a fingir que era el sirviente de uno de los señores para precisamente que las autoridades pasaran de largo. Y aún así, entre 1634 y 1640, a todos los martirizaron, a todos los descubrieron y a todos los mataron. Luego otras comunidades, porque claro, Méndez había consagrado bastantes sacerdotes en el país. Estas comunidades sí que, como eran de sacerdotes conversos etíopes, pudieron mantenerse con más discreción durante más tiempo, pero aún así ya en el siglo XVIII ya el catolicismo, este catolicismo proscrito se da por acabado. Muy bien, pues si no van a preguntar nada, les agradecemos muchísimo su presencia. Muchos de ustedes han estado en las 3 conferencias. Algunos de ustedes se han interesado ya directamente por cuándo estará la publicación, y otros pues probablemente puedan verla, que lo han visto también a través de ese pequeño medio streaming que tenemos aquí, que Antonio nos hace posible grabando estas conferencias, y que luego las podemos mandar a la gente que quiere que se las mandemos al WhatsApp. Pinchas al WhatsApp, la manda y tienen ustedes el recordatorio de todo esto, y también esto es interesante para nosotros. Quiero agradecer a las personas del Seminario de Historia, muy especialmente a quien me han ayudado en esto, que es don Federico Sánchez, a convocar, a decirlo, a don Luis Valls-Taberner, que no se encuentra hoy aquí, que también las primeras jornadas nos ha ayudado mucho a poder atenderlo, y a otras personas que están ustedes aquí y que han convocado también a sus amigos y a las personas que han podido para que se pudiera realizar. Lo más importante no solo es que ahora podemos mandar las 3 conferencias ya, sino también el que dentro de poco, si Dios quiere, tendremos la monografía. Así es que le damos un fuerte aplauso de nuevo a don Mario y le agradecemos muchísimo su presencia, su trabajo y todo lo que ha hecho por nosotros. Muchas gracias, Mario. Pero yo también quiero agradecerte a ti, agradecer a Federico, agradecer a la Fundación y al público asistente por la participación, por haber enriquecido el debate y por el interés, sobre todo, porque es un país que es maravilloso. A mí, Etiopía, cuando empecé a estudiarla, me cautivó y con ella sigo y seguiré. Así que muchas gracias de corazón. Levantamos la sesión.